Bienvenidos a Fútbol Godín, como siempre estamos aquí David Mendoza y Miguel Ángel Tort. Y el día de hoy pues tenemos un tema interesantísimo que ustedes escogieron en nuestras redes sociales al votar. Tenemos las entrevistas que hemos realizado tanto mis compañeros como nosotros dos a personajes importantes para ICAFUT, como Álvaro Morales de ESPN, Natalia León de Fox Sports, Diana Bayil de TUDN y por supuesto Sergio Dip de ESPN también. Tenemos algunos fragmentos que vamos a analizar sobre algunas situaciones que ellos han mencionado en estas entrevistas. David, ¿tú cómo piensas que va a surgir con estos fragmentos de estos personajes tan importantes? Creo que, primero que nada, saludos Miguel y saludos a la gente que nos está viendo. Sí, van a ser muy buenas. Yo creo que las preguntas que los compañeros, tanto Luis Vázquez como Noé Cisneros, le realizaron a estos personajes, creo que las respuestas también, algunas de estas son interesantes, tienen vertientes interesantes. Si bien es cierto que las entrevistas que fueron realizadas no para ICAFUT Digital, sino para ICAFUT, tienen una vertiente respecto a lo que fue la capacitación que estas personas dieron o que tomaron en esta institución, lo que es la institución para la capacitación del fútbol, ICAFUT. Sí me parece que se pueden encontrar cosas muy interesantes en algunas de las respuestas que comentan estos grandes comunicadores y reporteros. Así es, y pues vamos con el primer fragmento de entrevista. A lo largo de la historia, en tema de los medios de comunicación y más, en tema del periodismo deportivo, se ha adjudicado mucho que el fútbol, los exprofesionales o exfutbolistas, lo ven como ciencia exacta y apartan un poco a los comunicadores y a los periodistas de no poder opinar respecto a esto. Este sentimiento lo impulsó también a capacitarse y a partir de eso, ¿cómo ha cambiado su visión hacia el fútbol con la que tenía el pasado? Sí, siempre fue uno de tantos impulsos emocionales, ¿no? O motivacionales, ¿no? Que quería yo saber si realmente se hablaba un lenguaje distinto o si yo podía también mejorar eh, mi semántica, mi lenguaje, mis conocimientos, mi retórica, mis racionales, mis argumentos sobre el fútbol. Y encuentro que no hay verdades absolutas, encuentro ciertas verdades en los que uno y otro bando emiten. Creo que en efecto el fútbol no es una ciencia exacta, pero hay ciencias exactas alrededor del fútbol. Y creo también que hay un grado de soberbia del lado de los comunicadores, periodistas, comentaristas o lo que sea, de creer que ya no necesitan saber más. Entonces, realmente ese impulso didáctico que tenía yo por conocer más fue lo que me lleva a entender muchas más cosas. Y hoy te puedo decir que entiendo el lenguaje que hablan los técnicos y los jugadores. Lo entiendo y he adquirido nuevos conocimientos y un nuevo lenguaje con respecto al que ya tenía y tienen la mayoría de mis compañeros comunicadores. Así que ha sido un beneficio total. Pues ahí tienen lo que menciona Álvaro Morales sobre cómo ha cambiado su visión dentro del fútbol, estos cursos que ha tomado. ¿Tú qué piensas, David, al respecto? Sí cambian, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros también creo que ya tomamos un curso por ahí de ICAFUT, no solamente el que tomamos con Álvaro Morales, precisamente, que es nuestro sensei de alguna u otra manera, sino también un curso que era de lectura y análisis, que también nos ayuda a visualizar de manera distinta lo que es el fútbol y sin duda alguna un personaje tan controvertido y tan interesante como lo es Álvaro Morales, se puede notar mucho el cómo estos cursos que ha tomado ya sea en ICAFUT como en otros lados le han impregnado, ¿no? Y en ese sentido sí cambia su forma de ver el juego y su forma, en el caso de él en la cadena en la que él está laborando, pues cómo cambia su forma de hacer controversia, su forma de hacer análisis y de hacer
polémica. Sí, 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 sobre todo se da cuenta él que al estar con exdirectores técnicos, exjugadores, y pues, al ser una figura pública tan importante como lo es Álvaro Morales, necesita conocer un nuevo lenguaje que es el fútbol, porque conocemos los términos que se usan en los medios de comunicación, que es el término coloquial, pero al estudiar estos cursos, pues le ha funcionado para poder hablar de tú a tú, de cierto modo, con estos exdirectivos y estos exfutbolistas, y también para mejorar lo que quiera decir, ¿no? Si quiere atacar de cierto modo a Messi porque algo no le pareció, ahora tiene las bases como para decir, ok, Messi hizo mal aquí por esto, esto y esto, que según lo que él estudió. Entonces eso también le ha funcionado mucho. Sí, y algo bastante curioso e interesante que aquí menciona Álvaro es este aspecto de que muchas veces los comunicadores ya se sienten como con las verdades absolutas y que no consideran tener muchísimo mayor preparación, pero por ejemplo, creo que él es curiosa precisamente esta visión que él tiene con respecto a la visión, por ejemplo, que manifestaba al final de la entrevista este Sergio Dip respecto a que él consideraba que sería muy interesante ver a los exfutbolistas o a los entrenadores prepararse en cuestiones de comunicación, ¿no? O sea, que hoy en día que está muy de moda que los exfutbolistas o los entrenadores estén acaparando lugares que a lo mejor uno pensaría que tendrían que ser para los comunicadores, pues también estos deban prepararse, porque él mencionaba en este caso, te digo, este contraste que tienen tanto Álvaro como Sergio en sus declaraciones, que Sergio sí mencionaba que los comunicadores como que sí están abiertos a conocer lo que es el mundo del fútbol, no solamente de lo que vemos en la cancha en una transmisión de partido, sino intentar conocer un poquito más allá, ¿no? O sea, lo que son los entrenamientos, lo que es la inteligencia del fútbol, cosas así, que a lo mejor son temas que si no perteneces como tal al rubro o al ámbito, a lo mejor no conocerías y solamente lo escucharías muy superficialmente, ¿no? Pero que los comunicadores para Sergio sí están con mayor apertura a querer conocer, a diferencia a lo mejor de algunos entrenadores y futbolistas que no les interesaría tomar cursos, ¿no? No necesariamente tomarte la carrera de comunicación o periodismo, pero a lo mejor son algunos cursos. Y en el caso de Álvaro, él ve otra cuestión, ¿no? A lo mejor por estas corrientes, no quisiera decirlas obsoletas, pero sí que ya han durado bastante tiempo y que de alguna u otra manera se mantienen en su idea, ¿no? Y que quizás podrían sostener cierta base, pero también innovando un poco, ¿no? Y con estos cursos de fútbol que sin duda alguna, pues lo que hacen es enriquecer tanto el lenguaje como la comprensión del deporte que se está analizando, ¿no? Y todo lo que conlleva alrededor. Sí, 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 o sea, tú sientes que Álvaro de cierto modo dice que los técnicos, exjugadores, pues realmente no están viendo más allá en su capacitación, porque yo también Eh, rescato una parte de la que dice Álvaro, en la que él nota un cierto grado de soberbia de los comunicadores al creer que ya no necesitan saber más, que ellos ya saben todo y por ende pues no necesitan inscribirse en ningún curso, ¿no? Sí, sí, no, yo me refería que Álvaro se refería precisamente a los comunicadores que ya no consideran, y era como que la parte en la que contrastaba a lo mejor un poquito él de cómo veía a los comunicadores en comparación con Sergio Dip, que Sergio Dip sí ve a los comunicadores como con ganas de inmiscuirse en lo que es el mundo del fútbol. No sé si ya pude aclarar un poquito. Ahora vamos con la siguiente parte de esta entrevista. Exactamente. Y también sabemos que usted a lo largo de su carrera ha evolucionado muchísimo. Desde que estaba como conductor en Sports Center, ahora ya directamente con fútbol picante. Por la pandemia se pausó Calle y Escucha, pero ha evolucionado en esa parte. A la hora de usted estar tomando cursos, de estarse capacitándose y no solamente quedarse en el rubro de los medios de comunicación, ¿qué tanto cambió su entorno? ¿Qué tanto cambió sus compañeros hacia cómo hablaban con usted respecto a algunos conceptos que tal vez omitían en el pasado? ¿Qué tanto cambió eso en su entorno laboral? Bueno, yo creo que la gente de fútbol,
Yo creo que todos se dieron cuenta que algo estaba haciendo yo. Algunos se enteraron que estaba tomando todos estos cursos, ¿no? Otros no, pero creo que se dieron cuenta de que algo había cambiado y siempre eso llama la atención, les genera curiosidad, temor, resquemor, envidia, lo que sea, ¿no? Pero genera un sentimiento, ¿no? O admiración puede ser. La gente de fútbol como que dijo, este está empezando a balbucear en nuestro idioma. Ya empezó a hablar en nuestro idioma y eso no necesariamente es bueno. Es eh, como cuando en algunas culturas no les gusta que los extranjeros hablen sus idiomas, porque dicen, caray, ahora sí van a escuchar nos van a escuchar lo que estamos diciendo, ¿no? Y otros se quedaron como que se dieron cuenta, pero se quedaban callados, ¿no? Dicen, caray, algo va a estar haciendo el Alvarito. Así fue. Pues ahí lo tienen, Álvaro Morales. Sí sintió realmente un cambio como la gente en el medio de ESPN lo veía, porque notó que se dieron cuenta ellos de que él estaba estudiando, él estaba aprendiendo nuevos términos, nuevas metodologías, estaba aprendiendo un nuevo lenguaje y se notaba en su retórica al hablar en los programas y lo notaron sus compañeros. No sé tú qué piensas, David. Sí, y no solamente ahí, sino yo también diría que incluso en otras cadenas, si no me equivoco, fue esta Diana Ballinas la que comenta en una parte de la entrevista respecto a que ella conoció los cursos, conoció lo que fue en este caso ICAFUT, gracias a que Álvaro empezó como que a publicar historias, ¿no? Y a mostrar sus certificaciones que él conseguía al término de cada curso que tomaba. Y en ese sentido, creo que personajes cuando ya tienen cierto grado de reconocimiento, si empiezan a hacer algo distinto, la gente sin duda alguna lo va a notar, y especialmente la del medio. Y van a haber algunos que quizás decidan tomar el mismo camino que él toma, ¿no? Que es este camino de la preparación, de decir, ¿sabes qué? Pues también voy a igualar porque ese es el camino que ahora hay que ir tomando en respecto a lo que es la comunicación deportiva. Y también van a haber otros comentaristas que van a intentar denostar, ¿no? A lo mejor de broma, de juego, o incluso los exfutbolistas que hoy en día están ahí. Nos ha tocado ver muchos programas de ESPN donde está Álvaro y cómo denostan algunos de sus compañeros sus cursos, ¿no? Pero más que nada por el tipo de polémica que suele hacer Álvaro Morales, pero sin duda alguna el hecho de que se prepare puede llegar a generar desconcierto porque él ya se está abriendo un mundo en el que quizás el comunicador no le gusta entrar demasiado, precisamente porque se siente muchísimo más cómodo desde cómo se hace polémica, ¿no? Sí, 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 y como bien lo mencionas, y él mismo lo dice en este fragmento, envidia, ¿no? Se llega a percibir cierta envidia de algunas personas, pero no entiendo por qué generaría envidia algo que ellos también pueden pagar, ellos también pueden meterse, ellos también pueden estudiar, pueden intentar ser mejores. O sea, si van a tomarlo con envidia, mejor que lo tomen como un reto personal, que ellos se metan, se preparen y entonces empiecen a entrar en el mismo argumento, en la misma línea de los argumentos que pues, te dan estos cursos, las bases que te dan estos cursos, porque sí se nota en algunos programas la diferencia entre alguien que estudia y alguien que no estudia. Se ve mucho en cómo perciben y ven el fútbol, porque Álvaro ahorita que ya tuvo estos cursos, he notado yo, que lo he visto desde mucho antes, Álvaro, de conocerlo en estos cursos, un cambio rotundo en lo que menciona sobre los partidos, sobre lo que vio, los aspectos que notó, que a lo mejor cambió un técnico, y en ese sentido. Y hay otros comunicadores que se van a la fácil de, no, yo no vi un buen juego, cosas así muy simples y muy fáciles de mencionar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Esa parte que mencionas de la envidia, especialmente por el recurso económico con el que algunos comunicadores sí cuentan, pues sí no podría llegar a ser tan entendible, ¿no? Entendiendo que finalmente este tipo de cursos, pues cuando ya eres comunicador y percibes un sueldo económico, se vuelve quizás una inversión muchísimo más fácil de solventar. No se entendería a lo mejor por qué compañeros, al menos de su propia cadena, tendrían que tener envidia, ¿no? Al contrario, ¿sabes qué?
si no me gusta, por ejemplo, lo que hablas de Chivas o lo que hablas de Pumas, y hasta cierto punto, porque Álvaro mismo lo llegó a mencionar en el curso que él impartió respecto a la manipulación que ellos mismos hacen, y lo dice también en sus programas, ¿no? Ellos son fuentes de manipular a las masas. Pues si no compartes con ellos, pues puedes tomar este tipo de cursos o en otros lados y prepararte y ahora sí decir, no, Álvaro, es que lo que tú dices de Chivas está mal por esto, por esto, por esto, ¿no? Y ahí incluso empiezas a generar estos roces donde la polémica ya no es por lo que eres como comunicador o por lo que fuiste como futbolista, sino por lo que realmente se tendría que estar analizando, ¿no? Que son los partidos, que son lo que medianamente se ve o se escucha a lo mejor de los entrenamientos, etcétera, las características de los futbolistas, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la polémica a lo mejor ya como dirían por ahí, ya no es barata, ¿no? Ya es una polémica con base en un sustento, ¿no? Que es básicamente el fútbol. Y esa, sin duda alguna, es una, creo yo, ventaja que en este caso Álvaro está teniendo y los otros comunicadores que también se han acercado a tomar este tipo de cursos y que me parece que es bastante admirable y aplaudible de esta cuestión de la preparación. Sí, así es. Ahora vamos a ver a Natalia León de Fox Sports, que nos habla un poco de por qué fue para ella importante invertir en estos cursos. Exactamente, y es muy importante ese concepto que utilizas, invertir, ¿no? La inversión, porque más que un gasto es una inversión a futuro, una inversión, y más cuando estás en este medio, lo he platicado en diferentes espacios, para mí esto se divide en un triángulo: deportistas, entrenadores y los verdaderos protagonistas del deporte, los periodistas y medios de comunicación y los aficionados, ¿no? Tú perteneces a este pilar fundamental de los periodistas, de los medios de comunicación. ¿Qué tan importante fue para ti invertir? Y verlo de esta manera, ¿no? Porque mucha gente a veces tiene esos temores, esos miedos, pero realmente esto es una inversión que incluso se puede traducir a corto plazo. Sí, mira, te comparto, desde el año pasado tenía la inquietud de prepararme, ¿no? De tomar algunas clases, algún curso, incluso se me metió la idea de hacer pues tal cual, la carrera del ENDIT, pero por ahí platicando con algunos conocidos me decían, es que, a ver, si no quieres ser DT, que realmente no quiero serlo, zapatero a su zapato, me decían, es que vas a ver otras cosas que no son en lo que tú te quieres enfocar, entonces mejor enfócate en tomar algunos cursos como muy específicos de lo que tú estás buscando, y es más o menos lo que encontré en el curso de ICAFUT que tomé, conceptos básicos, ¿no? Entonces, ya traía esa espinita, la pude llevar a cabo en este año porque sí, hubo un poquito más de tiempo libre, más de chance de estar en casa, y sí, totalmente. O sea, mira, te voy a decir algo, esto es de cada quien, o sea, cada quien sabe si lo necesita o no lo necesita, o quiere prepararse o simplemente quiere reforzar conceptos. La verdad es que, al menos para mí, a ver, yo crecí jugando Barbies, ¿no? Viendo las telenovelas de Belinda, no crecí ni jugando fútbol, ni viendo fútbol. A mí se me despertó el interés muchos años después, ¿no? Entonces, evidentemente, yo sí traigo un rezago en cuanto a fútbol. Entonces, para mí es muy importante prepararme, porque de por sí es todavía limitado el cupo de mujeres en los medios de comunicación deportivos. Habemos pocas. Entonces, las pocas que habemos, o al menos soy de la idea, creo que tenemos que estar preparadas, tenemos que llamar la atención por los conocimientos y además ser competitivas. Entonces, pues entre más puedas abonar a ello, mucho mejor. Por eso para mí sí es muy importante, y voy a seguir haciéndolo, ¿no? Porque me interesa mucho mi profesión. Pues ahí tienen las declaraciones de Natalia León. Me parece muy, muy interesante lo que menciona ella de que pues ella creció con Barbies, viendo novelas de Belinda y no tanto adentrada en el mundo del fútbol, y por eso para ella es importante meterse a este tipo de cursos porque trae un cierto rezago de conocimiento sobre fútbol. Entonces, sí, yo igual considero, igual que ella, que si no te sientes a la par que tus compañeros y tú estás al 100% en lo que te importa, que por ejemplo para ella ahorita es el fútbol y su trabajo en Fox Sports, es importante buscar el conocimiento en otros lados,
porque no siempre está en la escuela, en la universidad. Hay muchas formas de encontrar conocimiento y es importante hacerlo. Sobre todo, pues como ella menciona, ella no creció en el mundo del fútbol, entonces sí es importante ponerse a la par en ese sentido. Sí, sí, ella menciona ese aspecto importante que es especialmente, ahora sí que nos vamos a lo mejor a meter un poquito con un tema sensible, pero estas cuestiones de género, ¿no? Y estos roles de género que han sido asignados durante generaciones, que en estos últimos tiempos pues han ido cambiando, se han ido rompiendo estos roles de género, pero Natalia León con sus declaraciones nos deja ver que sin duda alguna todavía se sigue estando marcado esta segregación que existe en ese sentido hacia la mujer, sobre qué es lo que a ella le corresponde desde pequeña hacer o ver, ¿no? Y hoy en día que ella es comunicadora, quizás tiene este rezago y que lo menciona, ¿no? Las mujeres todavía no logran tener quizás un papel tan importante dentro de los medios de comunicación deportivos, siguen habiendo pocas y las pocas que existen pues deben prepararse demasiado para poder decir que están al nivel de los varones, ¿no? Cuando muchas veces puede que estén muchísimo mejor preparadas, pero desafortunadamente a ellas les tiene que tocar muchísimo más prepararse por esta cuestión de que el fútbol pues sigue teniendo este vínculo bastante varonil y que poco a poco se seguirá rompiendo, pero es bastante positivo ver cómo ella lo resignifica y termina por mencionar, ¿no? Que ese aspecto de la preparación y que si bien es cierto, en algún momento dado ella tuvo esta desventaja, hoy en día lo ha logrado cubrir y ha buscado constantemente seguirse preparando y lo ha hecho de excelente manera. Sí, como bien lo menciona. eh, yo espero que estas declaraciones que hace Natalia León sirvan para abrirle los ojos a mucha gente, para enseñarles que el fútbol no es un deporte de hombres, es un deporte de hombres, mujeres, niños, niñas, de todos. Es un deporte familiar, es un deporte para todos. Todos tienen el derecho de verlo y si a una mujer desde muy pequeña le gusta, no tiene ningún problema, ¿por qué no verlo? Y en ese sentido yo también siento que por eso, a lo mejor, no sé, esa es mi visión. Siento que por eso el fútbol femenil no ha despegado lo suficiente, porque a las mujeres no se les inscribe a fútbol desde pequeñas y a lo mejor se dan cuenta ya muy grandes que ese es el deporte que les gusta, ese es el deporte que ellas quieren jugar y pues obviamente no traen las bases que trae a lo mejor un niño que desde chiquito lo ponen a jugar fútbol y va creciendo con los entrenamientos de fútbol y va mejorando conforme a eso. Entonces sí, es para abrir los ojos en todos los aspectos sobre pues, la vida y sobre el deporte también sí en el fútbol, que pues, es para todos y no hay un género en específico que sea el que manda en nada hay un género en específico que manda. Vamos con la siguiente parte de esta entrevista que también estuvo bastante interesante la respuesta de Natalia León. Ahora, a partir de que tomas el curso de ICAFUT, ¿cómo cambió tu visión? ¿Cómo cambió tu forma de que veías el fútbol? ¿Qué tanto cambió y sobre todo, qué tanto te ayudó en tu labor, en tu profesión, en tu trabajo? No, fíjate que sí empiezo a ver situaciones distintas de partido después de que tomé el curso de ICAFUT. Te digo, siento que me he hecho más observadora, he intentado hacer un poquito más de análisis. Si antes veía el partido y ya, ahora estoy buscando ver la repetición una y otra y otra y otra vez, como para detectar ciertos detalles y creo que eso es parte del aprendizaje. Ahora, me encantaría quizás exponer un poquito más de lo que aprendí, pero la verdad es que la pandemia ahorita nos tiene muy limitados, o sea, sigo sin poder salir a la calle, sin poder hacer cancha, que era de repente pues, en lo que uno desearía estar para quizás explotarlo un poquito más, pero bueno, los tiempos son complicados y hay que comprenderlo de esa manera, pero no pasa absolutamente nada porque mientras sigamos en esta situación, quizás hay todavía más tiempo para estar en casa y nos seguimos preparando más para que al día de mañana, no sabemos cuándo, que ya podamos estar fuera, pues bueno, lleguemos quizás con un chip distinto, con más conocimientos, con un poquito más de preparación y esa es la idea.
Pues ahí lo tienen. Sí, sí ha cambiado su forma de ver el fútbol y le ha ayudado en el trabajo. No sé tú qué pienses, David, sobre las declaraciones de Natalia León. Sí, no, creo que le termina pasando lo mismo a ella que a Álvaro y a los otros dos comunicadores que estaremos presentando a continuación. Sin duda alguna, te cambia la percepción porque si bien es cierto, muchos ya practicaban a lo mejor el fútbol de manera amateur o por gusto. Una cosa es en cuando lo estás jugando sin esos conocimientos a cuando ya quizás lo practicas o lo ves con todo ese tipo de conocimientos, ¿no? Empiezas a ver los patrones, empiezas a encontrar esas variantes, ese análisis empieza a ser cada vez un poquito más profundo de este deporte y eso es lo que hace increíble porque también, y creo que lo comenta esta Diana Ballinas un poquito más adelante, pero también tanto para tu trabajo, sin duda alguna esto te va a servir, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Álvaro, las narraciones o durante las mesas de análisis, los comentarios que suele lanzar hoy en día y que tú lo comentabas hace ratito, sí hubo un cambio en cómo él hizo análisis antes a cómo los hace ahora, ¿no? Y lo mismo sucede con Natalia, ¿no? En esta forma de cómo ellos ven el fútbol y cómo lo transmiten a la gente, sin duda alguna cambia. Sí, sí, también como en la entrevista que le realicé a José María Garrido de Marca Claro y Claro Sport, él también lo menciona, que al inscribirse a estos cursos y al tener esta oportunidad de ver el fútbol de otra forma, le ha servido en su trabajo ahora que los dejan narrar partidos y estar en transmisiones de partidos de fútbol, porque tienen la posibilidad de analizar de mejor forma el fútbol y transmitírsela al público para que el público entienda mejor algunas situaciones que pasan dentro del partido. Entonces sí me parece muy interesante que estén pensando más a futuro y estén pensando en su público, sobre todo porque mucha gente no piensa en su público, nada más le interesa su trabajo y pues, si esto me funciona, ¿para qué cambiar? Pero sí es importante en ese sentido profundizar más en el fútbol y analizarlo de una mejor manera. Y con esto me voy a las declaraciones ya ahora sí de Diana Ballinas, porque ya estoy entrando a una parte en la que ella también menciona. Diana, platicarles un poquito a la gente que no tiene la oportunidad de conocerte. Actualmente estás en TUDN. El fútbol, pues se cuenta con los goles. Se gana, se pierde, se empata, porque hay un número, es cuántico el asunto. Pero el tema estratégico, el tema táctico, es también dependiendo de cómo lo entiendas, ¿no? Al final son las bases. El profesor Enrique nos dio las bases y cada quien lo va a entender, asimilar y aplicar de diferente forma. Y es ahí en donde ya el análisis varía dependiendo de cada persona, ¿no? O sea, no es como todos tienen que pensar igual, todos tienen que debatir igual, todos tienen que analizar igual. Cada quien con esas bases o conceptos que nos entregan, ¿no? Como el librito, cada quien lo entiende y lo asimila y analiza, y si eres un director técnico, pues bueno, pues ahí también puedes tomar ventaja. Entonces, en mi caso, pues yo decía, ¿cómo puedo competir? Al final, como tú dices, esto es cíclico. Yo cerré un ciclo en el boxeo y abrí el ciclo del fútbol, ¿no? Al final esto también es de renovarse, como reportero, como periodista, en la vida siempre es renovarse, ¿no? Estar vigentes. Entonces, hoy me parece que hay una gran corriente de manera positiva de gente que ya empieza a analizar y a profundizar aún más el fútbol, ¿no? Dejamos atrás todo el tema de la polémica, que si la polémica árbitra, bueno, todavía existe, ¿no? Pero creo que ya hay una corriente en donde intentamos, ya empieza a existir esta corriente de chavos que aspiran a analizar mejor el fútbol, ¿no? Y dejar un poquito atrás el tema de solamente irte con la polémica, ¿no? Con la polémica arbitral, con la polémica de debates de qué equipo es mejor por la grandeza, por la no grandeza. Me parece que son debates aceptados, ¿no? Que siempre venden, pero creo que hoy por hoy, y te estoy hablando de hace un año aproximadamente, empezó esta corriente de, al menos en mi profesión, de chavos, de reporteros, de periodistas, de comentaristas que empiezan ya a analizar el fútbol más profunda, más profundo, ¿no? Entonces es ahí en donde yo quise estar o donde quiero estar, ¿no? Más allá de decir qué pasa, de reportar, es decir, entender el fútbol, ¿no? Y por ejemplo, a mí me pasa ahora con las entrevistas que hago con los técnicos, con los jugadores,
trato de salirme un poco más de las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué piensa del otro rival? ¿Cómo está el equipo? ¿No? Hoy ya intento aplicar los conocimientos que adquirí en ICAFUT y que voy adquiriendo poco a poco ya más a un fútbol, ¿no? Más al fútbol, sobre todo como mujer, que también me empiezan a tomar en serio y decir, bueno, esta chica pues no solamente me pregunta las de siempre, ¿no? Que empiezas también a preguntar un poco más de las posiciones, de la estrategia, del planteamiento, que incluso ahí pueden salir cosas interesantes. Entonces, como tú lo dices, es renovarse. Creo que siempre el aprendizaje es clave, sobre todo para nosotros que estamos en este medio tan competitivo. Muchísimo, Luis, porque tú lo viviste. Nuestras dudas como reporteros eran diferentes a las de un técnico, ¿no? A las del que jugó fútbol, al que se encarga de una dirección deportiva. Es decir, yo aprendía no solamente de lo que el profe nos decía, ¿no? Sino también de lo que, por ejemplo, Illich, ¿no? Que entrena en Alemania, de los compañeros que están aquí en México y que son entrenadores que llevan años teniendo equipos de fútbol infantiles. Entonces, sus conceptos, sus preguntas, sus respuestas, pues me daban un giro completamente distinto al que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? O sea, ellos ya el lenguaje que manejan es distinto, ¿no? De un técnico, de alguien que sabe el fútbol desde las entrañas. Entonces, yo aprendía por partida doble, aprendía de lo que el profesor nos decía y de las mismas preguntas, de las mismas conversaciones que salían durante la clase desde todos los compañeros, porque decían, todos tenían un ángulo completamente distinto, incluso tú tenías un ángulo distinto y súper importante. Entonces, bueno, yo aprendía por todos lados, tanto por el profesor como todos los compañeros que interactuaban justo en las clases. Pues ahí están las declaraciones de Diana. Me parece muy, muy interesante lo que ella menciona de que cada quien, a pesar de que a lo mejor tomamos el mismo curso, va a analizar y va a ver el fútbol de una forma distinta. No todos vamos a ver lo mismo, no todos nos vamos a concentrar en las mismas situaciones. A lo mejor a mí me interesa más ver el tema defensivo de algún equipo, a ti te interesa más ver el tema ofensivo y entonces vamos de cierto modo a ver el fútbol de distinta manera. Sí, exactamente. Y aparte de eso, la polémica no es que deje de existir, sino que se modifica, cambia, se redirecciona, y eso es la parte importante, porque antes la polémica a lo mejor era enfocada a quiénes son los equipos grandes del fútbol mexicano, a la polémica arbitral, a la polémica que entre los propios comunicadores o exfutbolistas que se encuentran en las mesas de análisis se empiezan a hacer, ¿no? Con los insultos o cosas así. O sea, esta polémica ya se está dirigiendo al terreno del juego, a lo que se hace en dicho terreno, ¿no? Y me parece sobre todo que la parte importante es que esto no solamente está siendo una moda, ¿no? Sino que ya como tal está cambiando la forma de ver y de hablar del fútbol, y eso sin duda alguna es algo bastante positivo porque se está generando un cambio, una renovación, y es para mejor, es para que la gente pues lo disfrute muchísimo más. Sí, 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 también menciona ella que está haciendo una corriente de chavos que buscan mejorar y analizar un poco mejor el fútbol, y eso es muy bueno porque al fin y al cabo los chavos vamos a ser los próximos comunicadores, los próximos personas que vamos a ser influyentes para otras personas. Entonces necesitamos una preparación y es muy bueno igual que ahora ya nos centremos más en el análisis que en la polémica barata, porque eso también le ayuda a la gente a exigirle más a sus equipos, a exigirle más al entrenador, que se hagan mejor las cosas, porque van a empezar a entender de mejor manera el fútbol, al igual que uno con estos cursos empieza un poco a abrirse los ojos. Digo, tampoco somos personas que decimos verdades absolutas, y como lo mencioné y lo menciona ella hace un ratito, cada quien ve el fútbol de distinta forma y cada quien lo analiza de distinta forma, pero habrá gente que concuerde con nuestro análisis y diga, ok, sí estuvo muy bien lo que mencionó acá, no lo habían visto de esa forma, entonces me parece perfecto. Vamos a la siguiente declaración de Diana Ballinas. Para ti, del 0 al 100%, ¿qué tan importante es analizar el fútbol con base a una visión técnica
que te brindó ICAFUT? Mira, es saber analizarlo, pero también expresarlo, ¿no? Porque a veces puedes tener muchísimos conocimientos, pero si como comunicador no lo sabes expresar de la mejor forma, ahí es donde luego puedes enredarte. Y ha pasado, ¿no? Como a ver, ¿qué me estás diciendo? Porque la cosa es nosotros como comunicadores entenderlo, conceptualizarlo y de la manera más abstracta dárselo a entender a las personas. Pues ahí están las declaraciones de Diana sobre cómo analizar o por qué es importante analizar el fútbol de cierta forma. No sé tú qué piensas, David, al respecto de esta declaración. Me parece que toca un punto importante que es el de sintetizar adecuadamente la información y transmitirla de una manera básica. Si bien es cierto que ya hemos comentado que es bastante positivo que ya se empiece a analizar un poco mejor el fútbol, también es cierto que hay que entender bien a qué público estamos dirigiéndonos, ¿no? Y todavía me parece que en el fútbol mexicano el aficionado, como Sergio Dip en algún momento dado también lo llega a comentar, el aficionado es muchísimo más pasional y también en el curso Álvaro lo mencionó, es muchísimo más pasional, es más de disfrutar el fútbol que realmente de sentarse, verlo y analizarlo. Entonces me parece que muchas veces hay conceptos que a lo mejor por mucho que tú quieras transmitirlo y mostrar que tienes el conocimiento, lo único que vas a generar es que la gente no te entienda, ¿no? No sé, esta analogía que se me venía unos días antes, que yo lo relacioné de esa manera, es como las revistas científicas y las revistas que son para público general de carácter científico, ¿no? Como lo es muy, muy interesante o otras revistas que no son revistas científicas como tal, pero te transmiten la ciencia de una manera tal que pueda ser entendible para el público en general. Entonces, ese aspecto es muy positivo y lo comentaban estos comentaristas y reporteros, que es este aspecto importante de saber cómo transmitir y que el hecho de que lo transmitas de manera muy simple, lo que has dicho, no significa que no te prepares, ¿no? Sino que muchas veces requieres de gran preparación para que puedas llegar a sintetizarlo de esta manera y pueda ser tanto digerible como entendible para el público que te está viendo, que finalmente es lo más importante para nosotros, ¿no? O sea, el hecho de que la gente nos vea. Sí, 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 como bien lo mencionas en tu ejemplo de los científicos, pues yo voy hacia la universidad, por ejemplo, y veo a gente que estudia ciencia, y lo primero que ellos me mencionan es que les enseñan a escribir tanto para científicos como para público en general, porque al final, pues la gente que te va a reconocer sí son los científicos, pero el público general es a donde va a ir tu producto o lo que hayas desarrollado. Entonces es importante saber explicarles a ellos de la forma en la que ellos entiendan. Y en ese sentido, pues yo considero que un comunicador tiene la obligación de saber comunicar lo que está interpretando, lo que está analizando. Los estudios que ha tenido, no necesariamente se tienen que usar los términos tan específicos y tan particulares de lo que estudiaron para darle a entender al público lo mismo. Entonces sí es importante saber expresarlo. Vamos ahora sí para finalizar con este fragmento de Sergio Dip de ESPN que me pareció bastante interesante y con esa gran sonrisa que lo caracteriza, pues sí, tiene todo el sentido del mundo lo que nos dice. Y te quería preguntar precisamente el acto de mejorar. Ahora que, por ejemplo, he dado de ICAFUT, que son cursos cerca de dirección deportiva, específicamente en fútbol, esa experiencia de la NFL, ¿cómo te llevó a ti? ¿Tú sientes que esto del ICAFUT te puede servir para llegar a explicar, a narrar un partido de la mejor manera posible? ¿O crees que solamente los medios de comunicación tienen la obligación de entretener a la gente y no tanto el de informar? No, yo creo que los medios de comunicación son para ambas cosas. O sea, sí es un hecho que cuando un televidente, vamos a decir, un aficionado al deporte prende la tele o prende la radio o abre una página de internet o en este caso una red social, lo que busca es un rato de entretenimiento, de diversión, de esparcimiento.
a mí me gusta decirlo como que de desconectarse la cabeza de lo que esté haciendo de su día a día y como que distraerse. Entonces, partiendo de eso, para mí los medios de comunicación tienen que buscar siempre ese como equilibrio entre la información, la verdad, la veracidad, etcétera, y a la vez también el entretenimiento, el show. Los deportes son pasión, los deportes son emociones, los deportes para los que los practican o para los que los ven, el deporte siempre ha sido como una válvula de escape. Entonces, yo pienso así, pero es bien respetable el punto de vista de cada quien. Entonces, como yo lo veo, es que si nosotros nos divertimos al aire, hay más probabilidades de que la gente se divierta con nosotros. ¿Me explico? Y sí creo que estamos para generar la conversación, la verdad, para hacer ruido, para no pasar desapercibidos. Y que tenemos una plataforma muy grande, en este caso en ESPN, y que la tenemos que aprovechar. Imagínate un canal tan grande con esta distribución tan grande a nivel nacional e internacional y pasar desapercibido y no hacer ruido y que nadie te ubique y que nadie te voltee a ver y que nadie sepa qué dices, qué piensas, a quién le vas, a quién no, etcétera. Pero son formas de ser y son formas de ver esta industria. Pues ahí están las declaraciones de Sergio Dip. Me parece muy interesante lo que dice, que es tanto para entretener como para, de cierto modo, educar. Y sí, yo igual considero lo mismo, yo que estudio comunicación, nos han enseñado que pues no es obligación del medio de comunicación enseñarle a la gente nada, pero sí está bien que aparte de lograr entretenerlos, les puedas aportar algo a su vida. Y en ese caso sí, considero que lo que están haciendo al entrar a estos cursos es bastante interesante, sobre todo porque pues están aportándole algo a la vida de las personas y al mismo tiempo están entreteniendo a las personas, como él lo dice, mientras lo hagas sonriendo, con felicidad, que se note que lo estás disfrutando, también vas a hacer que la gente lo disfrute y que la gente se entretenga y al mismo tiempo están aprendiendo cosas nuevas o a lo mejor cosas que ya sabían pero lo están reforzando. También menciona mucho la parte de ser veraz, de ser conciso. Todo ese tipo de situaciones son importantes para un medio de comunicación y para un comunicador, sobre todo por la cantidad de gente que nos ve. Sí, exactamente. Muchas veces vemos como contraparte a lo que es la educación y lo que es la televisión, pero así como hay contenido basura en la televisión, también lo hay en los libros y hay en otros lados, ¿no? O sea, me parece que tanto hay contenido que es para mero entretenimiento, como también hay contenido que es muy nutritivo e informativo en cualquier medio, ¿no? Porque finalmente es variado y eso no lo podemos negar. Aparte de que finalmente también la televisión como otros lados, al menos yo sí lo visualizo así, me parece que de alguna u otra manera también influyen en lo que es en la educación, porque finalmente es información que uno termina por absorber, o sea, no solamente aprendes en la casa o en la escuela, sino también aprendes en la televisión, en los juegos, etcétera. O sea, la educación me parece que sí se puede encontrar en todos lados, no de la misma manera, obviamente, y el aspecto de cómo se oriente, sin duda alguna, me parece que es sumamente importante. Y hoy en día me parece que lo que hacen esos comunicadores al seguirse preparando es orientar e invitar incluso a la gente de manera indirecta, sin que ellos lo hagan de manera directa, diciéndote, oye, te invito a que te formes y a que te prepares, ¿no? Sino con el simple hecho de tú ver que ellos lo están haciendo, te incita, te puede llegar a generar esa espinita de decir, oye, yo también quiero prepararme y ser como él, ¿no? O sea, en este sentido, sí me parece que es sumamente positivo que ellos lo hagan y que tampoco se catalogue de manera tan negativa a la televisión, ¿no? O sea, en este sentido que la caja de idiotas se le llama, pero no necesariamente tiene por qué serlo, ¿no? O sea, hay tan muy buen contenido como también lo hay de así de malo, ¿no? O sea, es sumamente variado. Sí, sí, como en internet,
como en Exactamente. todo hay contenido bueno, contenido malo, hay que saber seleccionarlo y ver qué es lo que te conviene a ti. Yo me quedo con esto de por qué si los doctores se tienen que preparar constantemente, por qué tú como comunicador o como profesionista de lo que tú quieras no te vas a estar preparando constantemente para mejorar. En el caso del fútbol, el fútbol constantemente está cambiando, es distinto, no es el mismo fútbol ahorita que en los 80s. Entonces me parece perfecto que como comunicadores se preparen para poder analizar tanto el fútbol de ahora como el fútbol de 20 años, dentro de 20 años, porque el fútbol va a cambiar. Entonces, si tú sabes analizarlo, vas a ir cambiando con él y vas a saber analizar el fútbol dentro de 20 años. Exactamente, ¿no? Este Álvaro lo mencionaba a lo largo de la entrevista, donde decía que el fútbol no es una ciencia exacta, pero sí tiene muchas ciencias, ya sea sociales como de la salud e incluso ciencias exactas alrededor de este deporte, ¿no? Y es lo que lo hace multidisciplinario y lo hace sumamente interesante y que día a día se sigan descubriendo cosas nuevas y lo que lo hace también fabuloso este deporte. Sí, sí, así es. Pues llegamos al final. ¿Tienes algún saludo que quieras dar, David? Antes de irnos y antes de que tu gato quiera meterse a dar saludos también aquí. Claro, saludos a Idaí Nava y a Lupita Monroy, que nos están viendo. ¿Y tu gato no quiere saludar a Stuart Little o a alguien por ahí? No lo sé, pero no le voy a preguntar. No, pues yo le quiero mandar saludos a Eugenio Rosas Barroso y a Juan José Gutiérrez Vilchis, que nos estuvieron escribiendo en mensajes privados. Muchas gracias por ver nuestros programas y muchas gracias a ustedes que nos están viendo en este programa. Espero que les haya servido, les haya gustado las declaraciones de estos personajes tan importantes en los medios de comunicación en México. Y gracias por contestar la encuesta sobre qué querían ver el día de hoy. Me parece que arrasó esto de las entrevistas a lo que fue Guardianes 2021. Entonces ya en el próximo programa estaremos analizando lo que va a ser el torneo Guardianes 2021 y esperen la próxima encuesta porque también nos vamos a seguir dejando escoger el tema de los programas. Nos vemos el próximo viernes.